Por un lado, el número de muertos diarios está disminuyendo. Por otro lado, también el número de hospitalizaciones viene bajando sostenidamente ya desde hace varios días. Llegamos a un punto, en el caso de los muertos, recuerdan, más de 200 muertos al día. Durante la última jornada hemos tenido cerca de 150 y la cifra está estabilizándose más o menos ahí y en descenso. Hospitalizados llegamos a cerca de 14.000, ahora estamos bordeando los 11.000. Sin embargo, pese a esto, el número de contagiados diarios todavía sigue siendo bastante alto. ¿Cómo entender esta situación? ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? ¿Esto es consecuencia directa de políticas públicas? ¿El virus está bajando su nivel de agresividad? ¿O acaso hemos llegado a una situación cercana a la inmunidad de rebaño? Vamos a conversar de esto con César Cárcamo. Él es epidemiólogo y además integrante del Grupo Prospectiva del Ministerio de Salud. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, gracias por la invitación. Estaba leyendo unas declaraciones suyas a propósito de Iquitos sobre que en esta ciudad pudo haberse alcanzado ya la inmunidad de rebaño debido a la cantidad de gente que se contagió y por tanto tendría un gran porcentaje de la población ya anticuerpos contra este virus. ¿Podría ser esta la situación del país, tomando en cuenta lo que acabo de decir, el descenso en el número de muertos diarios y de las hospitalizaciones? Bueno, sería en realidad esperanzador de que así fuera, pero no tenemos suficiente evidencia para afirmar eso para el resto del país. ¿Por qué razón? Porque cuando se hicieron las encuestas hacia principios de julio en 4 ciudades del Perú, mientras que la prevalencia en Iquitos era ya 71%, la prevalencia en Lambayeque era solamente 31%. Es una realidad totalmente diferente. Y la de Lima era 25%. Y la de Cusco era 2,6%. Entonces, eso significa de que hay todavía en las otras ciudades del Perú una gran cantidad de personas susceptibles. Con prevalencia estamos hablando de porcentaje de contagiados en una localidad determinada. Claro, personas que en algún momento han tenido la infección. Y entonces, ¿cómo podemos entender lo que está pasando en el país con el descenso del número de muertos diarios? ¿A qué puede deberse? Bueno, lo que pasa es que, digamos, en un modelo sencillo, en que digamos que fuera realmente un rebaño de ovejas, por ejemplo, se contagia una, se contagia otra, comienzan a contagiarse y después el virus desaparece cuando suficientes ovejas están infectadas. No somos ovejas, ¿no? Nosotros podemos cambiar nuestra conducta y podemos decidir entrar o no al rebaño, ¿no? Entonces, en la realidad, estos modelos teóricos de una epidemia que sube y baja bonito no funcionan tan bien. Entonces tenemos, por ejemplo, medidas de contención que se hacen, ¿no? Entonces, en Lima y en otra parte del Perú tenemos que la curva sube y luego llega un pico, comienza a bajar, pero liberamos la economía, comienza a subir de nuevo. Así es. ¿Ya? Algunos dirán, no, las medidas de contención no han tenido ningún efecto, pero esa es una gran prueba de que sí han tenido efecto. Hemos logrado modificar la forma de la curva, ¿ok? Entonces, bueno, comenzamos nuevamente a subir, ¿ya? Y ahora está efectivamente bajando. Yo no diría que bajando ligeramente. Estamos en 600, de acuerdo a la cuenta nuestra, 600 muertes entre sospechosos y no confirmados por COVID por día. Y eso ha bajado ya a menos de 400. O sea, es un tercio de lo que ha bajado, un tercio de lo que estaba originalmente, ¿no? Pero todavía no se ubica la razón exacta por la cual esta baja se está dando, o es una combinación de políticas públicas, de comportamiento social, de avance del virus en algunas zonas del país que está inmunizando a parte de la población. ¿Podrá ser una mezcla un poco de esto? Ya, a ver, entonces digamos, la razón por la cual está bajando, la verdad es que nunca se va a saber, ¿ya? Porque tenemos varias cosas que se están haciendo simultáneamente y no podemos hacer un experimento, decir, acá vamos a aleatoriamente escoger estas ciudades, le ponemos cuarentena, esta otra no, a ver en cuál se mueren más. Eso no se puede hacer. Entonces, más bien, empujamos con todas las medidas que se pueda y tratar de que se contenga. Ahora, ¿qué es los factores que pueden influir? Efectivamente, las medidas de contención, la conducta de las personas pueden influir y también, por supuesto, el comportamiento natural de la epidemia. Pero ahora, ¿cómo podemos explicar que comience a bajar cuando todavía un buen porcentaje de la población es susceptible? Y es lo que le decía, que no estamos todos en un rebaño, sino que estamos divididos. ¿Okay? Tenemos una parte de la población que ha decidido no tomar medidas de restricción o tomarlas mal,
o no puede tomar medidas de restricción, simplemente sus condiciones de vida no le Así es. permiten medicarse. Entonces, esa es una parte de la población nada más, y es posible que en esa parte de la población se estén ya agotando los susceptibles. Y eso lo vemos en Lima, en esta encuesta que se hizo, habían grandes diferencias si comparamos la zona central de Lima con las zonas periféricas, ¿no? La prevalencia es mucho más alta en las zonas periféricas, ¿ok? Y eso podría explicar por qué que hay bolsones en la población, de manera que en algunos bolsones se acaban los susceptibles y en otros no. Ahora, ¿cuál es el riesgo de esto? ¿Ok? Que si nosotros relajamos las medidas ahora y la gente se confía y comienza a salir, entonces esos bolsones que no estaban infectados se van a infectar. Y justamente, doctor, quería llegar a ello. Es decir, este descenso en el número de muertos diarios y descenso en hospitalizaciones no es en absoluto una tendencia irreversible. Podemos volver nuevamente a un pico de contagios y de muertes y de hospitalizaciones. Efectivamente, eso podría pasar en la mayor parte del Perú, ¿no? Podríamos confiarnos demasiado y esto podría regresar a una tercera oleada incluso. Ahora, hay un dato que yo quisiera aclarar, porque evidentemente está la cifra oficial de muertos, lo sabemos, y está el excedente de muertos que refleja el SINADEF, que ya está bordeando 70.000 personas, 70.000 fallecidos, muy probablemente por la pandemia. Si este número se reflejara en función al número total de contagiados, y se calcula, he visto un estudio de Nature, de la publicación, que señala que probablemente la tasa de mortalidad del virus esté entre 0,5 y 1%, es decir, de 100 contagiados, uno puede fallecer, ¿no? Evidentemente esto cambia en función a tu acceso a la salud, a tu edad, a si tienes alguna condición preexistente, pero hablamos de un promedio general. Si 70.000 personas han muerto en nuestro país, es el 1% de 7 millones. ¿Pueden 7 millones de peruanos ya haberse contagiado por esta enfermedad? Por supuesto, claro que sí, ¿no? 7 millones, somos 30 millones de peruanos. El 20% más o menos, 23%. Sí, eso es totalmente factible. Y considerando los porcentajes que ya se han encontrado, ¿no? Desde 71% en Iquitos hasta 2.6% en Cusco, antes de que tuvieran la epidemia en Cusco, ¿no? 2.6. Entonces sí, esa es una cifra totalmente creíble de personas infectadas. Y de hecho, desde un principio nosotros sabíamos que los casos que estamos detectando son una fracción pequeña de los que realmente ocurren. Por ejemplo, ese primer caso, ese piloto que vino a principios de año infectado, así es, muy probablemente no ha sido la primera persona infectada que vino. Los modelos que hicimos para entonces indicaban que para cuando encontramos ese caso, ya deberían haber habido al menos unas 200 personas, 200 introducciones del virus al Perú. Y eso probablemente en turistas o viajeros al extranjero, pero no que viajan al extranjero. A propósito de ello, la declaración de la ministra sobre que los asintomáticos no contagian, ¿no le pareció por lo menos imprecisa? Sí, digamos que imprecisa. Irresponsable quizás también. ¿Perdón? Irresponsable quizás también. No, irresponsable yo no diría para nada. Han recortado un poco por ahí la entrevista. Si usted ve la entrevista... Sí, le he visto la entrevista. Luego dice que es solamente un 6%. En realidad es un estudio que ni la OMS tiene muy claro todavía. ¿Qué porcentaje de los asintomáticos pueden contagiar o en qué medida lo pueden hacer? Pero creo que, no sé si usted comparte esta opinión, hay que cuidarse todos como si estuvieran todo el mundo contagiado y con síntomas. Total, eso es lo que hago yo. Yo asumo que yo estoy contagiado y no quiero contagiar a nadie, y además asumo que todo el mundo a mi alrededor está infectado. Esa es la práctica que he tenido desde un principio. Hasta ahora estoy negativo en las pruebas. Tengo mi madre que está negativa, mi hermana que vive con ella están negativas. Estamos cuidándonos al máximo. No queremos morirnos con esta infección y vamos a esperar a la vacuna. Entonces, el concepto que debería quedar clarísimo es esto: las personas con síntomas contagian, las personas sin síntomas también contagian, ¿ok? La diferencia está en esto, y deben tenerlo en cuenta. Si yo estoy respirando, estoy botando lentamente virus al aire. Si yo estornudo o toso, estoy botando rápidamente virus al aire, ¿ok? Y tos y estornudos son algunos de los síntomas que esta enfermedad puede dar. Así es. ¿Okay? Eso es, yo creo que en pocas palabras el mensaje que se debe dar. Quien tiene síntomas tiene más posibilidad de contagiar porque está tosiendo o estornudando, está liberando una mayor carga viral.
pero el que no tiene síntomas... Se ha medido la carga viral de manera indirecta con PCR en muestras, es similar en los sintomáticos y asintomáticos. Ajá. O sea, si digamos que un asintomático le dices, a ver, tose, entonces va a contagiar igual que el sintomático. Ajá. Entonces, lo que tienes es un cañón para lanzar balas más lejos. En el momento que tose, pues estornuda. Está escupiendo más lejos y eso aumenta el riesgo de contagio. Pero a la hora que se mide la carga viral, los estudios muestran que es más o menos la misma que entre los sintomáticos y los asintomáticos. Hablábamos hace un momento sobre la inmunidad de rebaño o cuánta gente pudo haberse contagiado ya en nuestro país. 7 millones es una cifra que, como usted señala, podría tranquilamente ser cierta. En ese sentido, ya que muchos tienen cierta inmunidad, no se sabe aún porque se está estudiando si esta dura unos pocos meses, un año o no, ¿hasta qué punto viene a ser urgente la vacuna? O cuando llegue la vacuna de aquí a mediados del próximo año, muy probablemente, ¿todavía la necesitaremos con esta desesperación? ¿O es muy probable que a este paso ya la gran mayoría de peruanos estemos inmunizados? Bueno, ese es un buen punto, importante a tomar en cuenta. Entonces, vamos a seguir en los siguientes meses, van a seguir ocurriendo contagios, vamos a tratar de evitar todo lo que se pueda, pero la realidad es esa, nos transportamos en transporte público, muchos lugares de trabajo son cerrados, nos ponemos máscara y alguno de nuestros compañeros no se la pone y cosas así, sí. y van a seguir ocurriendo los contagios. La proporción de los peruanos que ya se han infectado va a ir creciendo, ¿ok? Pero aún así, para el próximo año, cuando llegue la vacuna, va a haber un montón de personas que todavía no se han infectado y que son susceptibles y que podrían morirse. Por eso le puse el ejemplo de mi madre. Yo pienso tenerla aislada hasta que llegue la vacuna. Ajá. ¿Okay? Y no creo que sea difícil evitar que se infecte para entonces. Voy a mantener las acciones que se han tomado hasta ahora, las voy a mantener. Si el gobierno levanta la cuarentena y dice ya todos salgan, igual se va a quedar confinada, va a estar alejada, va a hacer sus actividades físicas en un lugar cerrado. Y yo tengo que salir a trabajar, pero voy a tomar siempre las mayores medidas de prevención, esperando a la vacuna. Entonces, cuando llegue la vacuna, va a haber un montón de personas todavía que se han estado cuidando y se van a beneficiar. Uh-huh. ¿Okay? Entonces, yo no veo... Es cierto, pierde su utilidad. Hubiera sido ideal tener esta vacuna en abril pasado y vacunar masivamente a todos los peruanos, pero lamentablemente la vacuna no está. Ahora, la buena noticia es que con esta tecnología desarrollada, cuando venga la siguiente pandemia, porque sí va a venir, vamos a poder más rápido responder y tener la vacuna más temprano. Usted señaló, y en un cálculo optimista, que a final de año podría en nuestro país haber 100.000 muertos por esta enfermedad. Ya pasaron algunas semanas desde que señaló esto. Tomando en cuenta la situación actual que estamos viviendo, ¿todavía considera que esos 100.000 muertos son un cálculo optimista? Bueno, ese cálculo lo hice por si acaso hace algunos meses, hacia abril, en base a los datos de la cifra, entre 100 y 125.000 decía. Yo mantengo el estimado en función a la prevalencia que se espera cuando termine la epidemia. ¿Ha hecho un nuevo cálculo o todavía mantiene la cifra de un proyectado de 100.000 fallecidos a finales de año? Mantengo la cifra. Mantengo la cifra. Por supuesto, no es en base a los datos puede ser más, pueden ser menos. Esperamos yo me equivoque, sean mucho menos y que paren ahora. Pero basado en los datos, yo mantengo mi cálculo inicial, sí. Ahora, es importante porque usted está haciendo un ejercicio de proyección y de una u otra manera el grupo Prospectiva lo que tiene que hacer también en parte es prevenir las próximas situaciones que pueden desarrollarse a consecuencia de los problemas del hoy. Y entonces, yo no sé si se está hablando ya en el Ministerio de Salud sobre lo que va a implicar para nuestro sistema hospitalario cuando la pandemia nos deje la enorme cantidad de recuperados de COVID-19 que van a tener problemas cardíacos, problemas hepáticos, problemas pulmonares, problemas a los riñones, que son consecuencias que ya se vienen registrando y estudiando en otros países. ¿Se ha advertido de esto en el Ministerio de Salud? ¿Lo tienen en el radar? Claro que sí, es algo que se sabe también hace varios meses, ¿no? Digamos que hay que ir las cosas en el orden respectivo, ¿no? Hacemos primero prevención primaria, que es acciones para evitar que las personas se infecten. La prevención secundaria es evitar que las personas que se infectaron se compliquen. Esto es detección y tratamiento temprano, que en este caso es menos importante.
Y luego, prevención de la muerte también, la complicación que es la muerte. Y luego de eso viene la prevención terciaria, que es la recuperación. Ujú. Y eso efectivamente es algo algo que está en el radar, no solamente en el Perú, sino en todo el mundo, porque eso es algo que vamos a tener. Vamos a tener miles de personas con fibrosis pulmonar, con secuelas de la infección de los pulmones, secuelas neurológicas, se han encontrado, por supuesto, también cardiovasculares. Así es. Y eso va a significar una carga al sistema de salud, va a significar una carga por años. Hay otro efecto que también podría, que se puede anticipar, que más o menos compense esto. La pésima noticia de que nuestros ancianos están muriendo significa, en realidad, en una población que está envejeciendo, significa retirar una carga de salud. O sea, que este ancianito que se iba a morir de acá a 1 año o 2 años, se iba a morir de cáncer, de un largo sufrimiento con cáncer, ya se murió lamentablemente ahora por COVID, lo hemos perdido, ¿no? Pero eso también tiene implicancias a largo plazo. Claro. Entonces, sí, Es muy duro, o sea, es muy duro decirlo, pero desde el punto de vista del sistema de salud, usted señala que es muy probable que haya un grupo poblacional lamentablemente diezmado por esta enfermedad que ya no va a requerir luego el servicio de salud que otros podrían requerir. así es malo. O sea, yo hubiera preferido que todos vivan y hacer todo el esfuerzo para que sigan disfrutando, ¿no?, la vida, pero se nos han ido. Y ya no van a requerir servicios de salud. Hay, hay, De dos, acá, con- hay dos consultas muy puntuales que quisiera hacerle y no sé si dentro de la gama de proyectos de vacuna que hay en este momento en desarrollo, varias de las cuales se van a aprobar en nuestro país, ¿considera por sus características alguna de ellas especialmente efectiva, ya sea porque aparenta garantizar un mayor tiempo de inmunidad o tal vez porque solo se requerirá una dosis y no dos? ¿Hay alguna de todas estas candidatas que usted, por las condiciones de nuestro país, considera que puede ser mejor? eh, fíjese, esto ya es puramente especulativo de mi parte. O sea, de las que están circulando, ninguna ha demostrado todavía su eficacia y por eso se están estudiando. Así es. Entonces, cualquier cosa puede pasar. Pero tratando de hacer de adivino, que no debería, ¿no? Está el lado de los efectos adversos. Entonces, una vacuna que produce digamos, un estímulo más puro sería una vacuna de RNA mensajero, porque se ha dicho, es una vacuna en la cual se introduce digamos, el código, la fórmula para construir una proteína del virus, ¿no? Algunas células del cuerpo producen esa proteína, esas proteínas se liberan y el cuerpo produce anticuerpos solamente contra esa proteína y nada más que eso. Así es. ¿Okay? Entonces, esa sería una vacuna que promete, y esas son las vacunas de ARN mensajero que se están probando, ¿ok? Esas, digamos, teóricamente las haría mejores. ¿Y cuál La de cuestión todas es las conocidas por nombre es una vacuna de ese tipo? ¿La de Oxford, las que la estamos de probando acá. Sinopharm? No, ninguna de las que están probando acá por ahora. O sea, la mala noticia en este sentido es que serían las primeras vacunas de este tipo que se prueban en humanos. Todavía no se ha demostrado su efectividad en humanos y esta de coronavirus sería la primera vacuna que se fabrica en ese sentido. Finalmente, doctor, mañana se van a cumplir 6 meses desde, y usted bien lo ha recordado, la detección del primer caso oficial de COVID-19 en nuestro país. ¿Qué hemos aprendido en estos 6 meses? ¿Estamos tropezándonos con la misma piedra? ¿Qué es lo que podría usted hacer como un muy pequeño balance de medio año que estamos viviendo ya con este virus en nuestro país? Hemos aprendido, yo creo que el principal aprendizaje, ¿okay?, es que a nivel del Perú y a nivel del mundo no estamos preparados para una pandemia. Esta pandemia, a pesar de que nos han avisado para Año Nuevo, nos avisaron de que el virus empieza en una ciudad de Wuhan, China, que es ajá. contagioso, que se está expandiendo en la ciudad de Wuhan. Y se han preparado, las potencias mundiales se han preparado para esto, han dicho, se viene, tiene una gran mortalidad. Se han cerrado aeropuertos, se ha hecho de todo. No hemos logrado contener el virus. El virus se ha expandido por todo el mundo, ¿ok?
estas medidas extremas que han permitido que algunos países como Nueva Zelanda se liberen del virus por un tiempo, Sí. no han sido del todo efectivas porque posteriormente ha entrado de nuevo Australia, que parecía estaba muy feliz, ha tenido también reintroducción. China, que cantó victoria, dijeron ya no tenemos, han volvido a tener reintroducción. Entonces, lo que debemos tener clarísimo es que estamos muy mal preparados a nivel mundial para contener estas pandemias. Eso es para mí el principal mensaje. Y como usted bien señala, se veía venir. ¿Qué tal reflexión para la humanidad, ¿no? Y deberíamos ahora estar preparados para las que vendrán, porque vendrán. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. La verdad, muy útil y muy claro todo lo que nos ha explicado. Ok, gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego, buenos días. Era el doctor César Cárcamo, epidemiólogo e integrante del grupo Prospectiva del Ministerio de Salud.